La proclamada autora Isabel Allende, nacida en Perú, Lima, se define como chileno-estadounidense debido a que de temprana edad ella fue criada y vivió mucho tiempo en Chile debido a que su papá era un diplomático que tenía un cargo muy importante en el gobierno chileno y a su vez su tío era el expresidente de Chile. Ella se destacó en el realismo mágico en todas sus obras, el cual era un tema muy consistente. Debido a que sus padres y toda su familia tenían cargos muy importantes, ella tuvo que ir a Venezuela debido al asesinato de su tío, cual era el presidente de Chile. Una vez en Venezuela, ella empieza a escribir lo que sería el borrador de La Casa de los Espíritus debido a que su abuelo estaba muy enfermo y ella le escribía letras porque le tenía mucho afecto. Ahí se destaca como la autora del realismo mágico, pero aparte en sus 4 primeras obras hace una representación de cómo era la política latinoamericana. Y en sus obras más recientes, Isabel no solamente trata de utilizar el realismo mágico, sino también trata de cómo lidiar con la muerte. Y las primeras obras hace una representación de cómo era la política latinoamericana. Y en sus obras más recientes, Isabel no solamente trata de utilizar el realismo mágico, sino también trata de cómo lidiar con la muerte. Y es un tema muy trágico para ella, debido a que su hija Paula se había muerto recientemente cuando escribió el libro, y ella le hacía cartas. La Casa de los Espíritus es una historia que nace en Chile, donde conocemos a Severo del Valle, un candidato político ateo, quien está casado con Niva del Valle, madre de nuestras protagonistas. Severo es elegido candidato por el Partido Liberal, y para festejarlo organiza una cena. Esa misma noche, por culpa de un aguardiente envenenado que era para él, termina muriendo su hija Rosa. Esteban, su novio, al enterarse de esto, decide irse a la casa y regresa con su familia. El padre de Esteban era muy millonario, pero también despilfarró todo el dinero, dejando a su esposa, doña Esther, con artritis, al borde de la miseria, a sus hijos, Férula y Esteban, solo con herencia de una finca llamada Tres Marías. Esteban vuelve a la finca y poco a poco empieza a recobrar su riqueza. Sin embargo, también abusa de algunas de las campesinas, en principal de Pancha García. Este interés por los campesinos hizo que él pusiera escuelas y tiendas, eso sí, procurando que los campesinos no lleguen a su nivel. Al poco tiempo, Esteban decide casarse con Clara, una de las hermanas de Rosa. Clara enamora a Esteban y hace que se olvide de Rosa. Al poco tiempo de establecidos en la ciudad, deciden tener un hijo. Esta hija se va a llamar Blanca. Cada verano, los Trueba viajaban a las Tres Marías, donde Blanca se enamoraría de Pedro III. Los dos tenían 15 años y van descubriendo que tienen una atracción física. Blanca, ya crecida, tiene a Alba, su hija, quien tiene una mancha con forma de estrella. Clara, su madre, dice que es un ser capacitado para hallar la felicidad. Alba notaba que su abuela era especial, el alma de la casa, pero cuando muere, la casa de la esquina deja de ser la misma. Un día, Blanca lleva al parque a su hija, donde presenta al famoso cantante Pedro III García. Alba se sentía algo familiarizada con él, aunque no sabía cómo. Clara muere el mismo día que el cumpleaños número 7 de Alba. Alba fue matriculada en un colegio inglés. La rectora, al darse cuenta de que ella era muy alejada de sus compañeros, recomienda que lo cambien a un colegio español. Esteban, por otro lado, seguía insistiendo en sus campañas electorales. No le interesaba la fama, ni el prestigio, ni el dinero, pues le interesaba sacar a todos los comunistas del país. Sorpresivamente, en las elecciones, ganan los comunistas, causando así un caos económico, pues los conservadores toman medidas muy radicales económicas. Blanca, como los demás, encuentra formas alternativas para ganarse la vida almacenando lo poco que podía comprar. La tensión política culmina en un golpe militar. Consciente de lo que está a punto de suceder, el presidente llama a sus amigos más cercanos. A la final es asesinado. Pedro III no se presenta a uno de los llamados después de que los conservadores tomaran el poder, pues tenía un mal presentimiento, así que con ayuda de Esteban decide viajar hacia Canadá junto con Blanca,
Alba se quedaría con su abuelo. Ambos se reconcilian. Los buenos tiempos llegaron y Esteban reconstruyó las Tres Marías, hasta que una noche entran unos caballeros, destrozándolo todo, en búsqueda de guerrilleros. Al poco tiempo, se da cuenta el jefe de estos matones de Alba y le da un golpe, pues era Esteban García, hijo de Esteban Trueba, quien nunca había sido reconocido por este, y es por eso que le tenía celos a Alba. Lo lleva hacia un campo secreto. Desesperado por saber el paradero de su nieta, Esteban Trueba pasa buscando por mar y tierra, hasta que llega donde Tránsito Soto. Le pide ayuda a Tránsito Soto y ésta acepta, y después lo llama y dice que el encargo está listo. Alba queda libre después de varias semanas, y su abuela le contó que ya sabía de Miguel, quien era su novio, y que él fue el de la idea de pedirle ayuda a Tránsito Soto para que le ayudara a sacarla. Luego, Alba termina siendo trasladada a un campo de concentración de mujeres, donde según cuenta vivió grandes días de su vida. Toda la historia es relatada por Alba y también apoyada por algunas de las experiencias que notó Clara en uno de sus diarios. La pregunta TOC que nos surge de la Casa de los Espíritus es la siguiente: ¿hasta qué punto se puede considerar a Esteban Trueba como un fuerte símbolo del patriarcado? Pues claro, Esteban Trueba era en efecto un fuerte símbolo del patriarcado. Esto se puede ver cuando hablamos de todos los abusos alrededor de la historia, cuando abusó de los campesinos, a las niñas, cuando encubría a sus amigos como el conde Jean y apoyaba de alguna manera a ellos también. También podemos ver en muchos momentos el maltrato que hacía doméstico, como a la esposa, cuando casi le saca los dientes. Sin embargo, él también poco a poco va evolucionando, reconciliándose con la familia y convirtiéndose en una mejor persona para el final de la historia. Además de eso, era muy trabajador, tanto como para recuperar su riqueza en las Tres Marías, quien estaba despilfarrada y casi acabada al inicio de la historia. Pero, ¿cuál es el contexto histórico de esta historia para entender el comportamiento de Esteban? Pues durante su tiempo, la sociedad era muy machista. En efecto, su padre, por ejemplo, había abandonado a su familia, dejándolos casi en la miseria. Y también la política, la educación, la sociedad en general estaba plagada de ese machismo terrible. Ahora, poco a poco, la sociedad ha ido evolucionando a una sociedad bastante mejor. Corriente literaria y contexto de la obra. La corriente literaria de esta novela es el realismo mágico, porque a pesar de incluir la fantasía en su narración, también podemos ver cómo se relaciona estrechamente con la realidad. Uno de los personajes principales de este concepto puede ser Clara, que se relaciona con una inocente fantasía que muestra la magia de la novela, y Esteban Trueba, que muestra el lado de una realidad cotidiana. Cuando hablamos de contexto, nos referimos a que la novela puede clasificarse en 4 ámbitos: novela fantástica, novela política, novela histórica y novela existencialista y psicológica. La novela fantástica combina elementos mágicos, creencias, hechos extraordinarios e incluso sobrenaturales que tienden a relacionarse con los sucesos de la vida. Aquí podemos mencionar a las famosas lecturas de cartas del tarot de Clara, podemos relacionar a las costumbres que ella tenía de leer la mente, de hacer actos telepáticos para mover objetos con su mente, de tener charlas con los espíritus del más allá. En cuanto a la novela política, podemos hacer referencia de los problemas sociales que se presentan casi al final de la novela, que son las dictaduras, los encarcelamientos, problemas sociales como injusticia e inequidad. Aquí podemos hacer referencia a que Alba, en una edad adulta, básicamente con el amor de su vida Miguel, incursionan en este mundo de la política, empiezan a hacer protestas en contra de su gobierno para apoyar a una equidad social, no solo con su gente, sino que con todas las personas. En el ámbito social podemos mencionar que Alba presta su casa como un albergue para refugio de muchas personas que protestaban en las calles. La novela histórica básicamente hace referencia a que además de no presentar un enigma histórico, a nosotros como lectores nos pone en una determinada época que nos permite conocer los orígenes de la novela y nos presenta también una fácil comprensión. Es decir, con las dictaduras, con el origen tal vez de la autora, nosotros podemos conocer que estamos haciendo referencia a la dictadura de Pinochet en Chile. La novela existencialista y psicológica principalmente se hace referencia al sentido de la vida de varios personajes, como ya vamos a mencionar en un futuro.
Estos personajes básicamente se centran en temas relacionados como angustia, miedo, incomunicación. Ya, entonces para finalizar básicamente esto, La Casa de los Espíritus es una de las novelas más reflexivas que puede existir. Desde el inicio, la autora nos contextualiza en un espacio, en un ambiente, si bien es cierto de una época pasada, pero no muy lejana. Nosotros mismos, incluso al estar presentes en una realidad latinoamericana, nos podemos dar cuenta de que muchas cosas son reales, incluso hasta el día de hoy. Si bien es cierto en el ámbito político no vivimos en dictadura, pero hay algunos países que lamentablemente sí viven bajo ese régimen escondido. Incluso hay muchas personas que viven bajo la injusticia, bajo protestas, que siguen intentando sacar y relucir sus derechos, porque todas las personas se merecen los mismos derechos. Incluso hasta el final de sus páginas, Allende nos muestra, nos hace ser reflexivos incluso con los personajes, porque si bien en un inicio estábamos de lado o tal vez teníamos una cierta opinión sobre un personaje, al final tuvimos una opinión completamente diferente, y esa es una de las cosas que hace que un lector se enganche desde un inicio hasta el final y a la larga pueda recomendar también este tipo de libros, porque definitivamente es uno de los mejores. Muchas gracias. Listo. Análisis de elementos relevantes. Cuando hablamos del narrador, hacemos referencia que a lo largo de esta obra se destaca a Esteban Trueba y a Alba como narradores en primera persona, aunque si bien es cierto aquí el papel de Alba es crucial, porque está reconstruyendo una historia pasada, obviamente de la que no era parte aún, con los famosos cuadernos de anotar la vida de su abuela Clara, con las cartas de su tío Nicolás, de su tío Jaime, con ciertas fotos guardadas en los armarios, con documentos oficiales de las Tres Marías e incluso con la misma memoria de Alba. Ella puede reconstruir esta historia y obviamente esto nos va a dar un sentido para que como lector podamos encontrar con más facilidad una especie de entendimiento a la obra. En cuanto al lenguaje, podemos decir que el estilo de esta novela es sencillo y natural, presenta un diálogo tanto directo como indirecto, tiene una secuencia tanto narrativa como descriptiva. El léxico es, si bien es cierto, es sencillo, pero también posee americanismos que se puede decir que son propios de la autora, interrogaciones retóricas, palabras coloquiales, y a su vez podemos encontrar figuras literarias como personificaciones, ciertos sentidos de ironía, metáforas. Y finalmente la intención de la autora. Como cualquier autor, lo que quieren es llegar a un público con facilidad, transmitirnos una historia para que el lector quede completamente atrapado. Y en este caso, Allende no solo plasma una realidad sociopolítica de Latinoamérica, que si bien es cierto era una realidad cruda, pero con un toque de fantasía, ella hace que el lector se sienta atrapado en esta historia. Ok, ahora vamos a hablar de los personajes y vamos a hablar de los tres que consideramos principales. Primero está Clara, ella es la hija de Severo y de Nivea. Ella es la dueña del diario en el que se encuentra toda la historia que es contada. Está sometida a casarse con Esteban Trueba después de la muerte de su hermana Rosa, y esto la convierte en la conexión entre ambas familias. Clara tiene cualidades especiales, lo que le ayudan a tener visiones, predecir el futuro, y aunque en un inicio se pensaba que con el tiempo se iban a ir estas cualidades de Clara, eso nunca sucedió, más bien se hicieron más fuertes, y esto ayudó a que Clara pueda predecir ciertas situaciones y poner a salvo a su familia. Luego tenemos a Esteban Trueba, él es el esposo de Clara, era el prometido de Rosa, y durante la obra se ven actitudes muy violentas que tiene sobre sus trabajadores. Se da a entender que es una persona narcisista porque tiene mucho poder y abusa de él. Tiene actitudes abusivas hacia algunas mujeres en la obra, es muy violento. Se vuelve el narrador en ciertas partes de la historia y en estas no se pone a él como el antagonista. Luego tenemos a Alba, ella es la nieta de Clara y Esteban, es la hija de Blanca, ella es la dueña del diario de su abuela y logra hacer que sus familias se vuelvan a unir después de la separación de sus abuelos. Ella entrega su vida a ello, entrega su vida a su familia y al amor que tiene. Se vuelve la narradora en la mayor parte de la historia y cuenta los relatos que están escritos por su abuela.
Ahora vamos a hablar de los temas que se desarrollan en la historia y se pueden encontrar temas como conflictos de autoridad en la falta de libertad, en la actitud que tiene Esteban con sus trabajadores. Ellos buscan liberarse de él, muchos de ellos salen heridos del intento. Se nota la entrega de amor a la familia y al amor verdadero que demuestra Alba a lo largo de toda la obra. Se busca el empoderamiento de la mujer, demuestran varios personajes femeninos en la obra. Se muestra el papel de la mujer en una sociedad oprimida por el gobierno, una sociedad contaminada por el machismo y el sexismo. Las mujeres son abusadas, las mujeres son hechas de menos, pero sin embargo estas buscan el empoderamiento en ellas. Con Clara se ven todas las cualidades que toman el tema de la vida sobrenatural. Al inicio de la obra, como he mencionado antes, se da a entender que se pensaba que estas cualidades en Clara se iban a ir con el tiempo, que se dice que los niños nacen con estas cualidades, pero que luego no se desarrollan. Sin embargo, en Clara se desarrollan y se hace mucho más fuerte con el pasar de los años. Ella se convierte en un canal entre la realidad y lo inexplicable. Y ahora, como una pequeña conclusión en esta historia, podemos ver el papel de la mujer en busca del empoderamiento dentro de una sociedad oprimida. Se ve la entrega de amor, se ve la búsqueda de libertad, el narcisismo que viene con el poder, pero sin embargo, durante toda la obra lo que más se ve es una familia latinoamericana dentro de una sociedad con muchos conflictos sociales y se demuestran varias situaciones en las que estos se encuentran y cómo las sobrepasan.